la palabra. Un mensaje centrado en la palabra para ser y hacer discípulos de Cristo. Leí en algún lugar, y sí recuerdo que era un escrito que hablaba de proverbios de diferentes países. Y uno de los proverbios, no recuerdo de qué país es este proverbio, decía de la siguiente manera: lloramos al nacer y cada día nos damos cuenta por qué. Estaba viendo algunas expresiones con el tema de el llorar. William Shakespeare, escritor británico del siglo XVI, siglo XVII, dice la frase de la siguiente manera: lloramos al nacer porque venimos a este inmenso escenario de dementes. Lloramos al nacer porque venimos a este inmenso escenario lleno de dementes. Y quiero citar también otro escritor no británico, latinoamericano, Félix Rubén García Sarmiento, mejor conocido como Rubén Darío, periodista, escritor nicaragüense, que dijo: cuando quiero llorar, no lloro, y a veces lloro sin querer. Es interesante que es bastante amplia la cantidad de citas que tenemos al llorar o del lloro. También Miguel de Cervantes, escritor español, dice esta frase: ayer lloraba el que hoy ríe, y hoy llora el que ayer rió. He escuchado muchas frases con relación al llorar, y esta que he escuchado, lo más probable también usted también la ha escuchado: cállese, que los hombres no lloran. Quizás no solo la ha escuchado, quizás también la ha dicho. Eso me lo dijeron a mí cuando niño. Usted ya sabe qué estaba haciendo: llorando. Cállese, que los hombres no lloran. Pero luego escuché a Dani Rivera, cantante puertorriqueño, decir que los hombres lloran. Y él dice: los hombres de rabia lloran. Mis hermanos, hablar de lloro, hablar de llorar, hablar de lágrimas, es hablar de algo muy propio del ser humano. Quizás no todos los seres humanos rían, pero sí déjeme decirle que todos los seres humanos lloramos. Hombres, mujeres y niños. Sí, los hombres también lloran. Y hay un libro que se titula, también hecho una canción, Los ministros también lloran. ¿Qué quiere decir esto? Que el llorar es una realidad muy humana. Quiero invitarle a que vayamos al Evangelio según Mateo en el capítulo 5, donde estamos hablando de las bienaventuranzas que enseñó Jesús. Y en el día de hoy precisamente estaremos hablando de esa bienaventuranza de los que lloran. Así dice la palabra del Señor en el Evangelio según Mateo en el capítulo 5, versículos 1 al 4. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran,
porque ellos recibirán consolación. Los que lloran. El lloro es la expresión física del dolor que embarga en el cuerpo o en el alma de una persona. El lloro es la expresión física, esas lágrimas que salen. Pero esa expresión física viene de como origen el dolor. Puede ser un dolor físico, pero puede ser un dolor del alma. ¿Dónde está la felicidad de llorar? ¿Por qué dice Jesús, felices los que lloran? La felicidad está en llorar. ¿A qué felicidad o a qué lloro, se refiere Jesús? ¿A los que lloran con lágrimas de cocodrilo? Sabemos, mis hermanos, que hay personas que lloran, pero su lloro no es más que simple y llanamente lágrimas de cocodrilo. Y no sé si esa expresión es solo dominicana. Creo que es un proverbio o un refrán en español para los países de habla hispana. Lágrimas de cocodrilo, refiriéndose a esas personas que lloran, pero es un lloro fingido. Son lágrimas que no vienen de un dolor, son lágrimas que no vienen de un pesar. Simple y llanamente es una hipocresía. Lágrimas de cocodrilo se le llama. Esas personas no necesitan ser consolados. ¿Por qué? Porque no hay un dolor que esté produciendo esas lágrimas. ¿Y qué tal los que lloran por contrato? Sí, me escuchó bien. Las plañideras se les llama. Son citadas hasta en la Biblia. Esas mujeres que son contratadas para llorar. Sí, esas personas no necesitan consuelo porque no están llorando por el dolor de su alma, sino que están llorando para conseguir plata. Tan pronto reciben su pago, termina el lloro. ¿Acaso se refería Jesús a los que lloran para que los vean y los compadezcan? No. Hay personas que lloran, pero su lloro es para atraer la atención de los demás, para que le den conmiseración, para que le den mimos. No es a esos que lloran que Jesús se refiere. ¿Es acaso a los que lloran por el dolor físico producido por una enfermedad que Jesús se refiere? Tampoco, mis hermanos. No es a los que lloran por el dolor físico. No es tampoco a los que lloran por ver partir a un ser querido, sea que lo vea partir al extranjero o sea que lo vea partir de esta vida hacia la eternidad. No es a eso que lloran a los que se refiere Jesús. Tampoco se refiere Jesús que son felices los que lloran porque han perdido cosas materiales. No. Hay personas que lloran por las pérdidas materiales que han tenido. Personas que tenían una posición económica acomodada, o quizás no tenían una posición económica acomodada, pero lo poco que tenían lo perdieron y lloran por eso. Pero no es a esos que lloran que se refiere Jesús. ¿Se refiere Jesús a los que lloran porque le han herido su orgullo? No, tampoco. Hay personas que lloran porque su orgullo ha sido herido, porque ellos entienden que no deberían ser tratados de la manera que son tratados. ¿Y qué tal los que lloran por tener una vida destruida a causa de sus pecados? Son muchos los que lloran porque hoy en día han perdido la familia,
han perdido sus bienes, lo han perdido todo a causa del pecado. ¿Es a esos que se refiere Jesús? ¿Se refiere Jesús acaso a los que lloran porque han perdido la salud a causa del pecado? Entiéndase, alguna enfermedad como consecuencia del pecado, como es el caso del SIDA para los que llevan una vida sexual desenfrenada, como es el caso de la cirrosis hepática para los que llevan una vida de consumo de sustancia, en el caso de este alcohol de manera desenfrenada, o aquellos que están en diferentes enfermedades a causa de sus pecados. ¿Se refiere Jesús a ellos? ¿Es acaso a los que lloran porque siempre se están quejando y nunca están conformes con lo que tienen? Hay personas que son así, que siempre están llorando, siempre se están quejando. ¿Es a eso que Jesús se refiere, que son felices, que son dichosos? ¿Es acaso se refiere Jesús a los que lloran por sus malas decisiones, por su mala administración? Hay personas que toman malas decisiones y sacrifican a su familia por esas malas decisiones y después se ven abandonados y ahora están llorando porque no tienen a nadie quien sea por ellos. ¿Es a esos que Jesús se refiere? Los que lloran porque por amor al dinero dañaron su familia. Por conseguir más dinero descuidaron a su familia, desatendieron a su familia y ahora están llorando porque están solos, porque su familia ya ha hecho un mundo aparte. ¿Se está refiriendo Jesús a esos como bienaventurados? ¿Se está refiriendo Jesús que son bienaventurados los que lloran porque tienen una vida destruida a causa de entregarse completamente a los placeres? Mis hermanos, la lista es enorme de las personas que lloran, pero que Jesús no le está diciendo que esos son afortunados, que esos son dichosos, que esos son bienaventurados. No. A esos Jesús les dice en Mateo 13, 41, 42 que seguirán llorando y tendrán lloro y crujir de dientes si no se arrepienten y reciben a Cristo como su Salvador. A este grupo que hemos mencionado, lo que Jesús les dice es que se arrepientan. No les dice que son dichosos, no les dice que son bienaventurados, no les dice que son afortunados. Más bien les dice que les espera un lago de fuego, de tormento eterno. ¿A quién se refería Jesús cuando dijo dichosos, felices, afortunados los que lloran? Es a otro grupo que también llora, pero los motivos son diferentes. Jesús estaba hablando a sus discípulos. Recuerden, mis hermanos, que decíamos en el mensaje anterior que alzando sus ojos, cuando Lucas, en la narración del pasaje paralelo en el capítulo 6 de Lucas, Lucas dice que Jesús, alzando la vista, mirando a sus discípulos les dijo: felices ustedes, los pobres en espíritu. Y en este contexto es que Jesús dice: felices los que lloran. Pero los que lloran, ¿por qué? Los que lloran por la condición espiritual en que están. Los que lloran por las cosas espirituales. Y aquí queremos mencionar varios motivos, varias razones por las cuales lloramos al ver el deterioro espiritual nuestro, de la sociedad, pero también lloramos por aquellas cosas que hacen llorar a nuestro Maestro. Un discípulo de Cristo debe llorar por aquellas cosas que hicieron llorar a su Maestro. ¿Y cuáles cosas hicieron llorar a su Maestro? Vemos que Jesús lloró consternado
al ver el sufrimiento humano en el momento en que ve partir a un ser querido. ¿Recuerdan ustedes aquel momento que nos narra Juan en su evangelio en el capítulo 11, cuando Lázaro murió y cuando en aquel ambiente triste, lúgubre, un ambiente donde están todos llorando, cuando María llega, y aquí quiero leer los versículos 32 al 35 del capítulo 11 de Juan, dice: María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿Dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Versículo 35. Jesús lloró. ¿Qué llevó a Jesús a llorar? Dice que al ver la tristeza que había allí, se estremeció en su espíritu. Aquellas lágrimas nacieron desde lo profundo de su ser y se conmovió. ¿Por qué se conmovió Jesús? Al ver cómo el pecado había llevado a la raza humana a sufrir la peor de su desgracia. Y era tener a Dios enfrente y como quiera seguir llorando. Jesús se estremeció, fue conmovido al ver tanta tristeza. Tristeza producto del pecado. ¿Por qué? Porque precisamente Jehová Dios le dijo al ser humano: el día que coma del árbol de la ciencia del bien y del mal, morirás. Jesús también se conmovió al ver las multitudes que estaban como ovejas sin pastor. Mateo 9:36 dice: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Qué hace llorar? ¿Qué estremece el interior de Jesús? Esta palabra compasión quiere decir que su ser interiormente fue conmovido. Es como el pasaje anterior. ¿Y qué conmovió todo el interior del maestro? Al ver las multitudes, porque estaban dispersas y desamparadas como ovejas que no tienen pastor. Al ver las multitudes perdidas sin un pastor, Jesús se conmovió. Y eso debe conmovernos también a nosotros, los que somos discípulos de Cristo. Los que somos discípulos de Cristo debemos ser conmovidos al ver la tristeza humana fruto del pecado. Pero también debemos ser conmovidos al ver las multitudes, al ver las personas que se pierden sin Dios y sin esperanza. Jesús también fue conmovido al ver la incredulidad de las personas que le rodeaban. En Mateo capítulo 6 versículo 5 nos dice que no pudo hacer allí ningún milagro. Estaba Jesús en Nazaret, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. ¿Qué otra cosa conmovió al Señor? Ver la incredulidad de la gente. Y cómo el mismo Jesús, en aquella expresión de dolor y tristeza,
que nos registra Mateo en el capítulo 23, versículo 37, cuando dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Nuevamente, cómo Dios trata con las personas, cómo Dios toca el corazón de las personas, cómo Dios quiere proteger a las personas, quiere librarlos del pecado, pero las personas no quieren. No solo fue Jerusalén, no solo fueron los judíos. Jesús fue rechazado en aquellos tiempos, pero Jesús es rechazado hoy día. Y Jesús es rechazado aún por aquellos que creen que lo están recibiendo, que creen que no lo rechazan, pero no viven como Él ha establecido, como Él ha enseñado para que nosotros vivamos. Mis hermanos, ¿a cuáles dichosos se está refiriendo Jesús? ¿A cuáles, que lloran se está refiriendo Jesús? A esos dichosos, felices, que están llorando por aquellas cosas que han hecho llorar al Maestro. Jesús les promete consuelo a aquellos que lloran al ver el mundo de injusticia y pecado que impera hoy en día. Y cuando nos referimos a hoy en día, no es que estamos pensando que estos tiempos de hoy son peores que los de antes. En todos los tiempos el pecado ha arropado al ser humano. Recuerden que en el Génesis capítulo 6 nos comienza a narrar cómo a Dios le dolió, le pesó haber hecho al ser humano. Porque el corazón humano de continuo es hacer el mal. Cuando lloramos al ver cómo la maldad, la injusticia impera en este mundo. Cuando lloramos al ver el cambio de valores que estamos viviendo, en donde a lo malo se le llama bueno, y el que suele decirle malo a lo malo es perseguido. Es triste. Es conmovedor ver cómo el ser humano no quiere, no solo que se le prohíba, ya se le permite. Ahora es que no quiere ni siquiera que le hablen en contra. Pero ellos sí pueden hablar y hacer y decir todo lo que ellos quieran. Seremos consolados aquellos que lloramos al ver cómo el ser humano se aleja de Dios, no quiere nada con Dios. Como dice en el Salmo capítulo 2, rompamos sus ligaduras. El ser humano quiere deshacerse de todo lo que tenga que ver con Dios. Este consuelo también es para aquellos que lloran al ver cómo hay tanta impiedad cada día en medio de la sociedad. Dios, el Hijo, promete consuelo a aquellos corazones que lloran de arrepentimiento por el pecado. Cuando Jesús dice qué felices son ustedes los que lloran, se está refiriendo a esos que lloran de arrepentimiento por el pecado. Jesús se está refiriendo a los que lloran con corazones quebrantados por haber pecado. Jesús se está refiriendo a los que lloran al ver las almas perdidas y les comparten el evangelio de salvación y les comparten el evangelio de la paz. Jesús se está refiriendo a los que lloran para que la gloria de Dios llene sus vidas.
Jesús se está refiriendo a los que lloran al ver una iglesia fría e indiferente a las cosas de Dios. Y para terminar, quiero hacerte dos preguntas. ¿Y tú? ¿Cuáles son las cosas por las que estás llorando? Y a ti, ¿cuáles son las cosas que te están sacando lágrimas? Es una pregunta para evaluarnos. Es una pregunta para nosotros reflexionar. Es una pregunta para nosotros meditar. ¿Por qué cosas estoy llorando? ¿Estoy llorando delante de Dios por cosas materiales? Y lloro y suspiro por una casa, por una carrera universitaria. Lloro y suspiro por una cuenta bancaria. Lloro y suspiro por cosas materiales. ¿Es por eso que estás llorando? Déjame decirte que si esos son tus lloros, esta promesa de consolación no es para ti. Quiero repetir de que todo verdadero discípulo de Cristo debe llorar por esas cosas que lloró su maestro. ¿Y cuáles son esas cosas que hicieron llorar al maestro? Quiero repetirla. El maestro lloró al ver las multitudes perdidas como oveja sin pastor. Y esas multitudes siguen ahí. Es tiempo, mis hermanos, que como iglesia lloremos delante de la presencia de Dios, intercediendo por los perdidos, pero también llevándoles el mensaje de salvación a los perdidos. ¿Estás llorando por tus seres queridos que están perdidos? Hay lágrimas que se están derramando en la presencia de Dios por tus seres queridos que no conocen a Cristo, que si mueren hoy van rumbo al infierno. Si no lo estás haciendo, deberías. Estás llorando al ver las consecuencias del pecado y de cómo el pecado tiene sumida a la humanidad en una miseria humana. Estás llorando al ver la indiferencia de la iglesia, cómo la iglesia, Satanás la tiene entretenida en cosas que no tienen relevancia. Estás llorando al ver cómo las personas tienen tanta incredulidad. ¿Por qué estás llorando? La segunda pregunta para mí es más importante que la primera. La segunda pregunta es: ¿por cuáles cosas llorarás de ahora en adelante? ¿Cuáles serán las cosas que te harán llorar? Hay una canción cristiana que se titula Señor, hazme llorar. No sé si la han escuchado. Señor, hazme llorar porque llorar no puedo, pues en mi corazón no ha nacido el anhelo que sienten esas almas que conocen a Dios. ¿Recuerdan la cita de Rubén Darío, como les decía? Cuando quiero llorar, no lloro, y a veces lloro sin querer. ¿Qué cosas nos han estado haciendo llorar en el pasado? ¿Qué cosas nos van a hacer llorar de ahora en adelante? Olvidémonos del pasado. ¿Qué cosas me van a hacer llorar de ahora en adelante? Y si no estoy llorando por mis seres queridos que van camino a la perdición,
donde hay un tormento eterno, teniendo yo un mensaje de salvación para ellos. Es tiempo de pedirle al Señor: Señor, hazme llorar. Señor, hazme llorar por los perdidos. Señor, hazme llorar por el quebrantamiento de mi corazón cuando peco contra ti. Pedirle al Señor: Señor, hazme llorar por el pecado que estoy cometiendo. Señor, hazme llorar al ver la iglesia entretenida en cosas pasajeras, teniendo una riqueza inmensa en sus manos. Señor, hazme llorar por lo que hace llorar tu corazón. Y que derramemos lágrimas que vengan de lo interior, no lágrimas de hipocresía, no lágrimas para que me vean. Llore en lo íntimo de su habitación, en la presencia del Señor. Pero si ha perdido esa sensibilidad de llorar, pídale al Señor que le permita llorar. ¿Sabe por qué? Porque ese es un lloro que va a tener consuelo. ¿Cuál? El lloro cuando lloramos, cuando nos entristecemos por las cosas espirituales, cuando deseamos las cosas espirituales, cuando vemos el deterioro espiritual de las personas y lloramos delante de la presencia del Señor. Ese lloro tendrá consuelo. Apocalipsis capítulo 21 versículos 3 y 4. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Que lloremos en la presencia del Señor, clamando: ven, Señor Jesús, no tardes más, queremos ver tu rostro. Oremos. La Iglesia Bautista La Palabra, transformando vidas, presentó Con la Palabra, un mensaje centrado en la palabra para ser y hacer discípulos de Cristo.